Hubo una época en la que saber que se estrenaba una película de Pixar era suficiente para saber que verías algo especial. No importaba si eran juguetes que cobraban vida, monstruos que asustaban niños, un pez perdido en el océano, una familia de superhéroes, un chef que soñaba con cocinar un robot enamorado o un anciano cumpliendo una promesa antes de que fuera demasiado tarde. Pixar hacía películas imposibles de olvidar. Toy Story, Monsters Inc., Buscando a Nemo, Los Increíbles, Ratatouille, Wall-E, Up, y lo impresionante no era solo su éxito, sino que lograban lo que muy pocos estudios podían: hacerte reír, emocionarte y hasta romperte el corazón con una película supuestamente para niños. Durante años construyeron una reputación intocable. Cada película generaba expectativa, cada personaje se volvió un fenómeno y cada historia demostraba que la animación digital era mucho más que tecnología. Pixar había cambiado el cine para siempre. Pero algo empezó a cambiar. Las historias originales comenzaron a ceder espacio a las secuelas. El impacto de sus estrenos bajó y el streaming transformó la forma en la que el público consumía sus películas. Así que surgió una pregunta antes impensable: ¿qué pasó con Pixar? Es fácil decir que perdieron su magia o que sus mejores años quedaron atrás, pero esa explicación es demasiado simple. Pixar sigue teniendo personajes reconocidos en todo el mundo, conserva los mejores talentos de la industria y aún crea historias originales capaces de conectar con millones. Entonces, ¿realmente están en crisis o estamos ante algo mucho más complejo? Quizá Pixar no olvidó cómo hacer películas. Quizá lo que cambió fue todo lo demás. Cambió Disney, cambió Hollywood, cambió el público, cambió la forma de consumir cine y sobre todo, cambió Pixar. Esta es la historia de cómo una pequeña empresa que experimentaba con computadoras revolucionó la industria, construyó una época dorada y llegó al punto en que millones se preguntaban si el estudio incapaz de fallar perdió el rumbo. Pero antes de entender qué pasó con Pixar, debemos regresar a una época en la que ni siquiera existía como tal. La compañía no nació para hacer películas, sino alrededor de las computadoras y una idea que en los 70s y 80s sonaba a ciencia ficción: usar gráficos digitales en el cine. Todo comenzó en el 79, cuando George Lucas reclutó al científico Ed Catmull para dirigir la división de computación de Lucasfilm. Su objetivo era desarrollar tecnologías que transformaran la industria, desde edición y sonido digital hasta gráficos por computadora. Aunque Lucasfilm ya revolucionaba los efectos visuales con industrias Light and Magic, el equipo de Catmull fue mucho más lejos. En 1982 crearon el Genesis Effect para Star Trek II The Wrath of Khan, una de las primeras secuencias 3D en un largometraje, y poco después la icónica imagen de Road to Point Reyes. Pero faltaba una pieza clave: alguien que entendiera que la tecnología no solo servía para efectos visuales, sino para contar historias. Ese fue John Lasseter, un animador fascinado por unir la animación tradicional con herramientas digitales. Lasseter se unió al equipo en 1984 y crearon Las aventuras de André y Wally B, un cortometraje pionero en movimiento y texturas digitales. Además, desarrollaron hardware y software propio, como la computadora Pixar Image Computer y RenderMan, un sistema de renderizado que se volvería indispensable en Hollywood. Sin embargo, la división era fascinante en lo tecnológico, pero poco rentable como negocio. Fue entonces cuando apareció Steve Jobs. En 1986, tras dejar Apple, Jobs compró la división por $10 millones y la convirtió en una compañía independiente llamada Pixar. Pero Jobs no compró un estudio de animación, compró una empresa tecnológica de apenas 40 personas cuyo producto principal era la Pixar Image Computer. El problema era que esta máquina era extremadamente avanzada y costosa, lo que limitaba su mercado. Pixar necesitaba demostrar el potencial de su tecnología y la respuesta llegó en forma de cortometraje. En 1986, Lasseter dirigió Luxo Jr., la historia de una lámpara jugando con una pelota. Parecía sencillo, pero demostró que la animación digital podía transmitir emociones sin diálogos complejos. Siguieron el sueño de Red y Tiny Toy, que en 1989 hizo historia al ganar el Oscar a Mejor Cortometraje Animado. Ahí Pixar descubrió que su futuro no era vender computadoras, sino contar historias. Producir comerciales de televisión les permitió financiar y perfeccionar su proceso de trabajo. Atraído por estos avances, Disney se acercó y en 1991 ambas compañías firmaron un acuerdo para producir y distribuir el primer largometraje animado completamente por computadora, una historia sobre juguetes. Pixar seguía siendo una empresa pequeña, con un proyecto que sonaba a apuesta arriesgada, pero de esa apuesta estaba a punto de nacer
Toy Story. A principios de los 90, la animación tradicional 2D dominaba la industria con los clásicos de Disney dibujados a mano. La animación por computadora era aún una tecnología experimental. Producir un cortometraje era una cosa, pero sostener un largometraje de 90 minutos con personajes, iluminación y miles de fotogramas 3D era una apuesta tan ambiciosa como peligrosa. Aún así, en el 91 Pixar y Disney firmaron para hacer Toy Story. Si la película fracasaba, no solo caía un proyecto, caía la idea de que la tecnología digital podía competir con décadas de tradición en el cine. Pixar debía demostrar que detrás de los modelos 3D había personajes con alma. El corazón de la historia se construyó sobre Woody y Buzz Lightyear. Woody, el vaquero tradicional y favorito de Andy, frente a Buzz, un moderno guardián espacial convencido de ser un héroe real. Su rivalidad impulsó la trama, confirmando la visión del estudio. La tecnología podía ser revolucionaria, pero la historia tenía que ser humana. Producirla exigió resolver problemas inéditos. Los artistas tuvieron que aprender a pensar en 3 dimensiones, los animadores a controlar marionetas digitales y los ingenieros a optimizar el renderizado con RenderMan, el software clave que convirtió los modelos virtuales en las imágenes finales. Así, el 22 de noviembre de 1995, Toy Story llegó a los cines como el primer largometraje totalmente animado por computadora. El público no asistió a una exhibición técnica, sino a ver una película sobre amistad, celos, inseguridad y el miedo al reemplazo. Woody no le temía a las computadoras, temía dejar de importarle a Andy. Buzz buscaba descubrir quién era en realidad. La gran apuesta dejó de sentirse como un experimento y se convirtió en verdadero cine. Toy Story fue la película más taquillera de 1995, recaudando $192 millones en Estados Unidos y 362 millones a nivel mundial. La Academia otorgó a John Lasseter un Oscar especial por su liderazgo técnico y creativo, sumado a 3 nominaciones adicionales. Pixar demostró que las computadoras podían crear historias capaces de emocionar a millones. La animación por computadora dejó de verse como una curiosidad y se transformó en el futuro de la industria. Aquel grupo pionero de Lucasfilm tenía ahora un éxito histórico, una tecnología madura y la atención total de Hollywood. Y esto era solo el comienzo. Después del éxito de Toy Story, Pixar tenía 2 caminos: intentar repetir la fórmula que acababa de funcionar o demostrar que no había sido un golpe de suerte. Lo que ocurrió en los años siguientes parece casi imposible. El estudio comenzó a estrenar una película tras otra y lejos de bajar el nivel encontraba nuevas fórmulas de sorprender. En 1998 llegó Beetlejuice, luego Toy Story 2, luego Monsters Inc., Buscando a Nemo, Los Increíbles, Cars, Ratatouille, Wall-E y Up. 9 películas en poco más de una década, 9 historias completamente diferentes que no solo rompieron la taquilla, sino que construyeron una reputación única en la historia del cine. Pero, ¿qué hacía tan especiales estas películas? Porque decir que estaban bien hechas se queda corto. Pixar descubrió algo mucho más poderoso. Podían usar historias aparentemente infantiles para hablar de problemas profundamente humanos. Monsters Inc. parecía una historia de monstruos asustando a niños, pero en el fondo trataba sobre la amistad, el miedo, la responsabilidad y la capacidad de cambiar lo que creíamos conocer. Buscando a Nemo era una aventura submarina, pero en esencia hablaba del miedo de un padre a perder a su hijo y la necesidad de aprender a dejarlo crecer. Los Increíbles combinaban superhéroes y acción, pero su verdadero conflicto era una familia intentando encontrar su lugar y recuperar su identidad. Creo que me siguen con el tipo de historias que estaba contando Pixar en esta época. Una de las grandes claves de esta edad de oro fue que Pixar jamás trató a los niños como espectadores menos inteligentes. No simplificaban las tramas, contaban una historia accesible para los pequeños, mientras introducían temas maduros que los adultos entendían a otro nivel. Un niño veía a un viejito volando en su casa con globos y pensaba en una gran aventura. Un adulto veía a un hombre intentando cumplir la promesa que le hizo al amor de su vida. Ambos veían la misma película, pero vivían experiencias completamente distintas. Pixar habló de familia, amistad, identidad, miedo, fracaso, pérdida e incluso de la muerte. Primero creaba personajes que nos importaban y luego los ponían en situaciones que despertaban emociones reales. ¿Comprendieron? Algo que la tecnología por sí sola no logra. Una animación espectacular te hace abrir los ojos, pero una gran historia hace que no quieras apartarlos de la pantalla. Mientras la competencia adoptaba el 3D, Pixar marcaba la diferencia. Para ellos la tecnología era el medio, no el fin. Cada película tenía un diseño y un tono único porque cada historia requería su propio universo. El mundo diminuto de los insectos, la ciudad de los monstruos, las profundidades del océano, la París gastronómica, una tierra postapocalíptica o una casa impulsada por globos.
Pixar no repetía fórmulas porque tenía la capacidad de inventar mundos totalmente nuevos. Pero su mayor logro también preparó su mayor problema. Cuando aparecía el logo de Pixar, el público ya no solo esperaba una buena animación, esperaba una gran historia, personajes memorables, reír, emocionarse y salir del cine sintiendo algo. Esa enorme expectativa fue su gran fortaleza, pero terminaría convirtiéndose en una trampa. Entre 1995 y 2009, Pixar demostró que la animación por computadora no era una moda, sino una forma poderosa de hacer arte. Parecía un estudio incapaz de fallar, pero después de esa racha dorada se incubaba un desafío inevitable. A partir de ese momento, cada nueva película no competiría contra los otros estudios, sino contra la propia sombra de Pixar. Aquí llegamos a preguntarnos, ¿cómo consiguió un estudio tan joven encadenar tantos éxitos y crear personajes que marcaron la infancia de millones? La respuesta no estaba en sus computadoras, ni en sus presupuestos, ni en solo el talento para la animación. El verdadero secreto de Pixar estaba en cómo entendían una película. Para Pixar, la tecnología siempre era la herramienta. Podían crear detalles asombrosos y efectos visuales imponentes, pero la prioridad absoluta era el guión. Y aunque suena obvio, en una industria donde la animación se vendía como mero espectáculo visual, Pixar tomó un camino radical. Primero la historia y después todo lo demás. Antes de pensar en la parte visual, debían saber si habría una historia que valiera la pena. Por eso el desarrollo podía durar años. Una idea se reescribía decenas de veces, un personaje importante podía desaparecer y un proyecto avanzado podía frenarse si el equipo sentía que no caminaba en la dirección correcta. Aquí entra el pilar central de su cultura creativa, el Brain Trust. Este grupo de directores y creativos se reunían a revisar las películas en producción para señalar lo que no funcionaba. No eran ejecutivos dando órdenes, sino compañeros en un proceso incómodo pero indispensable. Detectar fallas antes de que llegaran al cine. Si una escena aburría, un personaje no conectaba o el final era flojo, había que decirlo sin rodeos. En Pixar aceptaron una verdad dolorosa para todo creador. Que te enamores de tu propia idea no significa que sea buena. Este proceso de prueba, error y reconstrucción se puso a prueba en Toy Story 2. A mitad de la producción la historia no funcionaba y tuvieron que reestructurarla a marchas forzadas. La película fue un éxito monumental, pero reforzó su gran norma. Un proyecto no termina cuando llega la fecha de estreno, sino cuando la historia realmente funciona. Otra clave fue su apuesta por historias originales con premisas que en papel sonaban descabelladas. Una rata cocinera, Ratatouille. Un robot solitario enamorado de una tierra abandonada, Wall-E. Un anciano volando en una casa con globos, Up. Monstruos que viven del grito de los niños, Monsters, Inc. Pixar tomaba conceptos extraños y los volvía emocionalmente universales. El secreto no estaba en el robot, la rata o el pez, sino en la emoción humana detrás de ellos. Por eso sus películas crecían con el público. Un niño disfrutaba las risas y la aventura, pero años después al volver a verla entendía la pérdida de Carl, la culpa de Marlin o el dilema de Woody. Esa profundidad de lectura era su arma más poderosa. La famosa magia de Pixar no tenía nada de milagrosa, era un método riguroso, una cultura de honestidad y años de trabajo donde decir esto funciona valía más que decir esto se ve increíble. Durante años, esa filosofía fue su identidad absoluta, pero en 2006 ocurrió un evento que cambiaría para siempre su lugar en Hollywood. Disney compró Pixar, una adquisición que transformaría el futuro del estudio y el de la propia Disney. Para 2006, Pixar ya no era la pequeña empresa tecnológica que Steve Jobs había adquirido 2 décadas atrás. Se había transformado en uno de los gigantes creativos más valiosos del cine. Pero mientras Pixar estaba en la cima, Disney atravesaba un panorama opuesto. El estudio pionero que definió la animación tradicional perdía fuerza frente a la revolución digital y necesitaba recuperar su corona. La paradoja era fascinante. Disney necesitaba desesperadamente la chispa de Pixar, pero Pixar también requería el alcance de Disney. Ambas compañías venían colaborando desde el 91, pero en el 2004 la relación se fracturó. Steve Jobs exigía mayor control y mejores condiciones de distribución, mientras Disney se negaba a ceder sus lucrativos derechos. Pixar decidió cortar lazos y buscar un nuevo camino.
Pero todo cambió con la llegada de Bob Iger como CEO de Disney. Iger entendió una verdad fundamental: el verdadero problema de Disney Animation no se resolvería comprando más tecnología, sino reconstruyendo una cultura capaz de contar grandes historias, y esa cultura residía en Pixar. Es por eso que en enero del 2006 Disney anunció la compra de Pixar por $7.4 mil millones, cerrando la transacción en mayo. Lo inusual fue cómo se gestionó la interacción. En lugar de absorber y disolver la identidad de Pixar, Disney preservó su estructura y le dio las llaves del reino. Ed Catmull asumió la presidencia tanto de Pixar como de Disney Animation. John Lasseter se convirtió en director creativo de ambos estudios y consultor de Disney Imagineering, mientras Steve Jobs se sumó al consejo de administración de Disney. Pixar no desapareció dentro de la corporación. Pixar comenzó a moldear a Disney desde dentro. La intención no era transformar a Disney Animation en un clon de Pixar, sino inyectarle sus mejores dinámicas, priorizar el guión, empoderar a los creadores y mantener la flexibilidad para reescribir si la historia no convenía. Esta sinergia dio frutos inmediatos. Mientras Pixar mantenía su ritmo, Disney Animation inició una segunda época dorada que produjo títulos como Enredados, Ralph el Demoledor, Frozen, Big Hero 6 y Zootopia. Y aunque Disney contaba con un talento propio formidable, el liderazgo de Catmull y Lasseter fue el catalizador que reestructuró sus procesos creativos. Por su parte, Pixar no perdió su autonomía operativa en Emerville. Apenas meses después de la compra estrenaron Cars, marcando el inicio de una etapa brillante que nos daría Ratatouille, Wall-E, Up, Toy Story 3, Intensamente y Coco. En el papel el acuerdo era redondo. Disney obtenía el mejor equipo creativo de Hollywood. Pixar conseguía el respaldo financiero de un imperio global y el público recibía películas inolvidables. Sin embargo, había un cambio de fondo que tardaría en mostrar sus efectos. Al integrarse a Disney, Pixar dejó de ser un estudio independiente que peleaba por demostrar su valor. Ahora formaba parte del mayor conglomerado de entretenimiento del planeta. Sus películas ya no eran solo historias, eran franquicias, mercancía, atracciones de parques temáticos y compromisos corporativos millonarios. Pixar seguía siendo Pixar, pero ahora habitaba en el corazón de Disney. Esta combinación funcionó de maravilla durante años, pero sembró la semilla de una interrogante que tarde o temprano explotaría. ¿Podía Pixar mantener la misma hambre y exigencia artística cuando dejó de necesitar luchar para sobrevivir? Si hablamos de una supuesta caída, hay algo que debemos dejar claro. Pixar no se desplomó inmediatamente tras la compra de Disney. Al contrario, durante casi una década firmó algunos de los mayores triunfos de su historia. En 2010 llegó Toy Story 3. Andy se preparaba para ir a la universidad y los juguetes se enfrentaban a un destino inevitable. Su dueño había crecido. Si la primera entrega trataba sobre el miedo al reemplazo, 15 años después la historia hablaba de algo profundamente humano: qué hacer cuando las personas que amamos crecen y la vida cambia. Pixar transformó una película de juguetes en una lección sobre aprender a dejar ir. La respuesta fue masiva. Superó los $1.000 millones en taquilla mundial, siendo la primera del estudio en lograrlo. Sin embargo, en 2011 llegó Cars 2. No era un concepto original, sino la extensión de una franquicia con un colosal potencial en juguetería y merchandising. Aunque distó de ser un desastre, marcó un hito. Pixar comenzaba a apoyarse cada vez más en universos conocidos. En 2012 estrenaron Valiente, demostrando con la historia de Mérida que aún podían construir mundos nuevos al abordar la independencia y las tensiones familiares entre madre e hija. Pero en 2013 llegó Monsters University, una precuela para contar cómo se conocieron Mike y Sully. La película funcionó en taquilla, pero el patrón era innegable. Tras años de construir su prestigio con ideas originales, las secuelas ganaban terreno. En 2015 condensó a la perfección esa dualidad. Por un lado, estrenaron Intensamente, una brillante apuesta original que personificaba las emociones dentro de la mente de una niña, convirtiéndose en un fenómeno crítico y comercial. Pero ese mismo año lanzaron Un Buen Dinosaurio, un proyecto original que sufrió un camino de producción convulso y una recepción mucho más tibia. En 2016 reapareció la seguridad con Buscando a Dory, un éxito rotundo, y en 2017 llegó Coco, un hito fundamental. La historia de Miguel y su viaje al mundo de los muertos demostró que Pixar aún podía crear mundos inéditos y conmover universalmente sin depender de una franquicia previa. Tras años de investigación en México para plasmar con fidelidad sus tradiciones, Coco fue el recordatorio perfecto del impacto de Pixar cuando se arriesga. La racha continuó en 2018 con Los Increíbles 2, recaudando más de $1.200 millones para convertirse en su mayor éxito comercial.
Y en 2019, Toy Story 4 repitió la fórmula, ganando Oscar a Mejor Película Animada y demostrando que sus personajes mantenían el cariño del público. Mirando solo las cifras y los premios, la conclusión parecía clara. Pixar seguía siendo un gigante imbatible. Pero entonces, ¿dónde está el problema? El dilema no era la calidad de las películas, sino el equilibrio que había cambiado. La identidad de Pixar se construyó bajo la promesa del asombro. Cada estreno era un salto a lo desconocido. La pregunta del público siempre había sido ¿qué se les habrá ocurrido ahora? Pero con Toy Story 3, Cars 2, Monsters University, Buscando a Dory, Los Increíbles 2, Toy Story 4, la pregunta empezó a ser ¿qué franquicia van a traer de vuelta? Las secuelas no eran malas, pero ofrecían un elemento crucial para la industria: seguridad. Audiencias aseguradas, potencial comercial claro para Disney y mundos ya diseñados. Era más fácil convencer al público de regresar a un universo querido que apostar por una idea desde cero. Esa fue la primera gran grieta. Pixar seguía teniendo éxito, pero ya no necesitaba arriesgarse tanto para conseguirlo. Aún no se vivía una crisis, pero el terreno estaba preparado, porque entonces estalló una pandemia global que cerró las salas de cine, transformó los hábitos de consumo y redefinió radicalmente la relación entre Pixar, Disney y su público. Un desafío impredecible que ninguna película anterior los había preparado para resolver. Sería fácil señalar las secuelas de Pixar y culparlas de su caída, pero sería injusto. Toy Story 3 es una obra maestra. Buscando a Dory y Los Increíbles 2 fueron éxitos brutales y Toy Story 4 ganó un Oscar. El dilema no era que Pixar hiciera secuelas, sino que estaban comenzando a ocupar el corazón de la identidad del estudio. Desde la perspectiva empresarial, las franquicias reducen el riesgo, traen consigo reconocimiento inmediato, campañas publicitarias más sencillas, mercancía asegurada y una audiencia familiarizada. Pero ahí radica la gran contradicción. Pixar construyó su prestigio haciendo exactamente lo contrario. Triunfó porque el público no sabía qué esperar. Y cuando un estudio empieza a depender de sus franquicias, la dinámica cambia. Ya no necesitabas despertar la misma curiosidad porque la familiaridad hace el trabajo. Además, las secuelas imponen una vara injusta. Una idea original se juzga por lo que es. Pero estas secuelas no compiten solo contra otros estrenos, sino contra los clásicos inolvidables que el público amó años atrás. Pixar comenzó a jugar con cartas más seguras, pero también más peligrosas. Seguras porque el público amaba a los personajes, peligrosas porque cada entrega arriesgaba a desgastar una marca intocable. Y entonces ocurrió algo que hizo este cambio dolorosamente evidente. En 2020 el mundo se detuvo, los cines cerraron y Pixar, un estudio cuya magia se consolidó en la gran pantalla, debió enfrentar una interrogante inédita. ¿Qué pasa cuando creas una gran película pero el público ya no puede ir a verla al cine? Esa pregunta abre uno de los capítulos más extraños y decisivos en la historia del estudio. En 2020 el mundo se detuvo. Una industria entera construida alrededor de las salas del cine tuvo que buscar nuevas formas de llegar al público. Para Pixar, la pandemia llegó en un momento crítico. El estudio estaba preparando el estreno de Soul, una propuesta original, ambiciosa y una de sus historias más maduras. Su protagonista, Joe Gardner, era un profesor de música que tras un accidente terminaba explorando el origen de las almas y el sentido de la vida. Representaba exactamente lo que hacía especial a Pixar, una idea arriesgada, compleja y con capas profundas tanto para niños como para adultos. Pero con los cines cerrados en gran parte del mundo, Disney tomó una decisión drástica: estrenar Soul directamente en Disney Plus, sin pasar por las salas de cine. Esto rompió un ritual de décadas. Antes, una película de Pixar era un acontecimiento cinematográfico. La espera, los avances, la experiencia en pantalla grande y de pronto un estreno de primer nivel pasaba a ser un título más disponible en un catálogo de streaming. Esto no afectó la calidad de Soul, que cosechó grandes elogios y ganó el Oscar a Mejor Película Animada, pero el modelo de consumo se había fracturado. Lo mismo ocurrió en 2021 con Luca, lanzada directamente en Disney Plus. Proponía una historia más íntima y pequeña, dos criaturas marinas viviendo un verano en la costa italiana. Una vez más, Pixar apostaba por algo original que el público no pudo vivir como un estreno tradicional. Y en 2022 se repitió la fórmula con Red, una de sus propuestas más frescas. La trama seguía a Mei Lee, una adolescente que se transformaba en un panda rojo gigante al no controlar sus emociones, explorando temas como la pubertad, la identidad y las expectativas familiares. Nuevamente, Disney decidió lanzarla directamente a su plataforma. 3 películas originales consecutivas, 3 ideas frescas, 3 pruebas de que la creatividad del estudio seguía viva. Sin embargo, para la audiencia la percepción cambió radicalmente. La sensación de tenemos que ir al cine a ver lo nuevo de Pixar se diluyó. El streaming no solo cambió la distribución,
alteró el valor percibido del producto. Si un estreno llega a tu casa dentro de una suscripción que ya pagas, deja de sentirse como un evento extraordinario y se vuelve más fácil de esperar. Cuando las salas finalmente reabrieron con normalidad, Pixar se encontró con un público que había cambiado de hábitos. Ahora debía convencer a la gente de hacer algo que antes era automático: salir de casa y comprar una entrada para ver una película de Pixar. Para lograrlo, prepararon un proyecto que parecía tener todas las cartas a favor. Rescataba una de sus marcas más icónicas, traía un personaje legendario de la franquicia de Toy Story y llevaba el sello indiscutible del estudio. Esa película era Lightyear. En 2022, Pixar decidió hacer algo curioso con una de sus marcas más valiosas. En lugar de continuar la saga principal de Toy Story, presentaron Lightyear, una película que pretendía contar la historia del héroe espacial que inspiró al juguete dentro del universo de la película. En teoría, la propuesta lo tenía todo para triunfar: el sello de Pixar, el respaldo de Disney, la marca Toy Story y un personaje icónico reconocido por millones. Sin embargo, la taquilla respondió con apenas $226 millones a nivel mundial, una cifra catastrófica para una producción de ese presupuesto. Pero más allá de las pérdidas económicas, Lightyear dejó al descubierto varios problemas estructurales de golpe. Primero, la confusión conceptual de su premisa. ¿Quién era exactamente este Buzz Lightyear? Para el público general, Buzz era el entrañable juguete de plástico que hablaba. Pero la película no se trataba de él, sino de la película que el niño Andy vio en 1995 y que lo hizo querer el juguete. Explicar esa premisa en una campaña de marketing masiva resultó confuso. La audiencia veía a Buzz y al logotipo de Pixar esperando la calidez de Toy Story, pero se encontraba con una aventura de ciencia ficción convencional. A esto se sumó el cambio de hábitos tras la pandemia. Después de ver Soul, Luca y Red incluidas en Disney Plus, ¿cuántas familias estaban dispuestas a pagar entradas de cine por un título que sabían que llegaría a la plataforma unas semanas después? Además, la película obtuvo críticas tibias para los estándares históricos del estudio, pero su impacto real fue simbólico. Durante décadas el nombre Pixar bastaba para garantizar salas llenas. Lightyear demostró que ni siquiera respaldándose de un personaje gigantesco aseguraban un fenómeno automático. El sello por sí solo ya no bastaba. Sin embargo, aún quedaba una película capaz de cambiar la conversación, una historia original, sin superhéroes, sin juguetes y sin el respaldo de una franquicia previa. Un proyecto que inicialmente arrancó con dudas en taquilla, pero que contra todo pronóstico demostró que la chispa de Pixar seguía viva. Esa película era Elemental. Tras la fría recepción de Lightyear, Pixar necesitaba dar una respuesta. Lo más prudente para la directiva habría sido refugiarse en una secuela garantizada, usar una marca conocida y minimizar riesgos, pero decidieron tomar el camino opuesto. En 2023 se estrenó Elemental, una película completamente original protagonizada por Ember, una joven de fuego que vive en una metrópoli donde conviven los 4 elementos. En la superficie era un concepto visual ingenioso, pero en el fondo albergaba un relato íntimo y personal sobre identidad, dinámicas familiares, sacrificios y las vivencias de la segunda generación de inmigrantes. Pixar regresaba a su fórmula histórica: usar una metáfora fantástica para abordar dilemas humanos universales. Sin embargo, tras los tropiezos recientes, el ambiente no era el mejor. Elemental llegó a las salas en junio de 2023, con un debut desalentador: apenas $29.6 millones en su primer fin de semana en Estados Unidos y Canadá. Uno de los peores arranques en la historia del estudio. La narrativa de la crítica parecía redactada. Primero el tropezón de Lightyear y ahora un concepto original sin fuerza en taquilla. Muchos analistas cuestionaron si el problema ya no era una película en particular, sino la pérdida de capacidad de Pixar para atraer familias a las salas de cine. Pero entonces ocurrió algo inusual. La película no se desplomó en su segunda semana. En lugar de desaparecer de la cartelera, Elemental resistió semana tras semana, impulsada por el reconocimiento del boca a boca. Las familias comenzaron a sugerirla, el público conectó con los personajes y la cinta logró una permanencia envidiable, cerrando su ciclo con casi $496 millones a nivel mundial. Este hito fue clave. Elemental no triunfó por apoyarse en Woody, Buzz, Nemo o la familia Park. No necesitaba el colchón de una franquicia consagrada. Eran personajes inéditos, un universo nuevo y una narrativa desde cero. Apareció así una ironía reveladora. El estudio, que parecía perder creatividad, encontró oxígeno precisamente en un proyecto que no dependía de la nostalgia ni de secuelas previas. Bastó con construir una conexión emocional genuina, tal como lo hacían en la época dorada.
Sin embargo, tampoco conviene romantizar la situación. Elemental no resolvió mágicamente las tensiones financieras del estudio. El mercado de la animación había cambiado, presupuestos astronómicos, fuerte competencia y un público habituado a la inmediatez del streaming. La cinta probó que la capacidad de Pixar seguía ahí, pero no garantizaba que fuera fácil replicarlo con constancia. Para responder esto, debemos ampliar la mirada. Elemental fue un destello de esperanza, pero dejó en el aire una pregunta inquietante. Si Pixar aún era capaz de emocionar con historias originales, ¿por qué resultaba tan complejo lograrlo con la regularidad de antes? Para responder esto, debemos ampliar la mirada y examinar las transformaciones estructurales del entorno. La competencia encarnizada, los hábitos de consumo post-pandemia, la presión corporativa por las secuelas y, sobre todo, la sombra gigante de su propio legado. Si Pixar todavía conservaba talento, puede crear historias originales y emocionar a la audiencia, ¿por qué les cuesta tanto recuperar la consistencia de su época dorada? La respuesta no radica en una sola película, en un director específico o en una directriz de Disney. El verdadero problema es que Disney intenta competir en una industria que ya no se parece en nada a la que ayudó a construir. Y para entender este escenario debemos analizar varios factores en paralelo. En los 90s y principios de los 2000, Pixar revolucionó la animación por computador en un terreno prácticamente sin competencia directa. Hoy el panorama es opuesto. DreamWorks ostenta franquicias masivas como Shrek, Kung Fu Panda y Cómo entrenar a tu dragón. Illumination convirtió a los Minions en un fenómeno comercial planetario. Sony Animation rompió las reglas estéticas del medio con Spider-Man Into the Spider-Verse y la propia Disney Animation resurgió con sus propios taquillazos. La animación dejó de ser el feudo de un solo estudio. Hay múltiples compañías capaces de ofrecer espectáculos deslumbrantes que arrastran a las familias a las salas. Pixar ya no puede vivir de su reputación. En la era dorada, su nuevo estreno era el evento animado del año. Hoy, varios tanques animados compiten por el mismo público en un mismo verano. Al momento de pagar boletos, transporte, golosinas, la familia no se pregunta solo si es una película de Pixar, sino si la experiencia en cines realmente justifica el gasto. A esto hay que sumarle el impacto del streaming. Antes la ventana de exhibición era clara, del cine al formato casero. Sin embargo, lanzar Soul, Luca y Red directo a Disney Plus trastocó la percepción de la audiencia. Aunque la medida buscaba flexibilidad durante la pandemia, tuvo un costo a largo plazo. Nos acostumbramos a ver estos estrenos en casa y la cita en las salas dejó de sentirse imprescindible. Reconociendo esto, Pixar reestrenó estas cintas en cine en 2024 para reivindicar la experiencia en pantalla grande con la que fueron concebidas, pero reconstruir ese hábito en el espectador no es sencillo. Así que aquí reaparece el gran dilema corporativo. Producir una película original es un salto al vacío, una secuela en cambio ofrece un público cautivo. Las franquicias garantizan reconocimiento instantáneo, campañas de marketing más sencillas y venta masiva de merchandising. Además, hoy los niños crecen en un ecosistema mediático fragmentado. Ya no dependen solo del cine o la televisión. Compiten por su atención YouTube, TikTok, videojuegos, creadores de contenido y productores de consumo rápido. Incluso estos videos. Para un niño en 1995, Toy Story era un evento cultural que marcaba época. Hoy, una película compite contra un océano de estímulos continuos. Por último, Pixar enfrentaba a su enemigo más cruel, su propia historia. Cuando un estudio emergente estrena un éxito, se celebra como una grata sorpresa. Pero cuando Pixar lanza una gran película, la vara es despiadada. Es tan buena como Ratatouille, tan emotiva como Up, tan revolucionaria como Toy Story o tan profunda como Wall-E. Pixar no olvidó cómo hacer cine. El reto es que ahora debe hacerlo en un mercado hipercompetitivo, con costos astronómicos, hábitos de consumo alterados y una audiencia que compara cada nuevo fotograma con algunos de los mayores clásicos en la historia del séptimo arte. Pixar pasó de ser el estudio que debía demostrar que la animación digital era viable a ser el estudio que debe demostrar que todavía es capaz de maravillarnos. Y esa es una responsabilidad infinitamente mayor. Tras este recorrido sería fácil caer en el titular sensacionalista: Pixar está en decadencia. Y según la métrica que se elija, existen argumentos para sostenerlo: tropezones en taquilla, estrenos relegados al streaming, secuelas divisivas y la pérdida del cheque en blanco que antes representaba su logo.
Sin embargo, calificar el estudio de acabado ignora una realidad más compleja. Si Pixar realmente hubiera perdido la fórmula, ¿cómo explicamos el impacto de Soul, el arraigo cultural de Coco o el fenómeno de Intensamente o la histórica remontada de Elemental? ¿Cómo explicamos que cuando sincronizan la historia, los personajes y la emoción correcta siguen paralizando la taquilla global? El problema no es que Pixar haya olvidado hacer cine, el dilema es que ya no puede asumir que la audiencia asistirá por inercia corporativa. Hoy esa confianza debe reconquistarse película por película. Pese a los desafíos, el estudio conserva activos que casi nadie en la industria posee. Una biblioteca de personajes incrustados en la cultura popular. Un músculo tecnológico que sigue marcando el estándar visual y sobre todo, equipos creativos capaces de concebir historias memorables. Las herramientas están intactas. La encrucijada radica en cómo utilizarlas y Pixar se encuentra atrapado entre exigencias contrapuestas. Proteger franquicias consolidadas, conectar con los niños de hoy, reivindicar la gran pantalla y controlar presupuestos millonarios sin sacrificar la ambición artística ni el margen para la experimentación. Esto no es una crisis de talento, es una crisis de modelo. Pixar busca su espacio en un ecosistema que mutó radicalmente. Por eso, la interrogante no debería ser qué le pasó a Pixar, sino cómo va a redefinirse en el futuro. El estudio nunca prosperó haciéndolo evidente, creció demostrando que lo improbable podía convertirse en arte universal, y esa capacidad para arriesgar y sorprender es precisamente lo que necesitan rescatar. Entonces llegamos a la pregunta más importante, ¿puede Pixar volver a ser Pixar? La respuesta es sí, pero con una condición, no puede lograrlo intentando calcar lo que hizo hace 20 o 30 años. El público, la tecnología, Disney, el streaming, la competencia y la propia Pixar ya cambiaron. Pretender replicar la fórmula de Toy Story, Monsters Inc. u Up sería caer en el mismo error. Pixar no necesita otra Toy Story, a pesar de que acaban de estrenar una, ni buscar un reemplazo para Woody ni fabricar artificialmente al próximo Ratatouille. Necesitan encontrar una idea que nadie esté esperando. Esto no implica abandonar las franquicias, ya vemos que no las sueltan. Las secuelas aseguran el presente financiero, pero las películas originales construyen el futuro. Un futuro que además debe conquistar a una nueva generación que creció con YouTube, TikTok, el gaming y el streaming. Para ellos, Pixar no posee la carga mística que tuvo para los niños de los 90. Esa nueva audiencia debe descubrir la marca por sí misma, lo que exige crear nuevos recuerdos, nuevos personajes y momentos que los acompañen al crecer. La verdadera prueba de Pixar no es recaudar fortunas o impresionar técnicamente, eso ya sabemos que pueden hacerlo. El reto real es presentar un avance, provocar en el espectador la duda de ¿qué es esto? Y luego transformar un concepto extraño en un relato profundamente humano. Para recorrer su historia, la conclusión no es un eslogan fácil. Pixar no murió ni perdió su talento. Lo que ocurrió es que el entorno mutó, cambió el cine, cambió la audiencia y cambió la forma de consumir el entretenimiento. Ante la incertidumbre, el estudio prefirió ir a lo seguro. Las secuelas reducían el riesgo y el streaming alteró el valor de sus estrenos, todo mientras cargaban con el peso aplastante de su propia historia. La percepción del declive existe porque Pixar no compite únicamente contra otros estudios, sino que compite contra Pixar mismo. Pero el talento sigue ahí. Elemental probó que una idea original aún puede conectar con la audiencia. Lo que tienen que hacer es encontrar una mejor historia original. Pixar no revolucionó el cine solo por sus computadoras, sino porque nos hizo empatizar con juguetes, llorar por robots, conmovernos con una rata chef y reflexionar sobre el duelo junto a un anciano. Nos enseñó a procesar la soledad, la familia, la vejez y el arte de aprender a dejar ir, hablándole al mismo tiempo a un niño y a un adulto. Eso es lo que Pixar necesita rescatar, la valentía de apostar por una idea sin saber si será un éxito, con la convicción de que vale la pena contarla. Intentar ser el Pixar de 1995 sería un error, pero si reconectan con la audiencia que los definió desde el primer día, el futuro sigue estando abierto. Durante su época dorada, ir al cine a ver Pixar garantizaba lo más difícil de encontrar en la industria actual: la sorpresa. No sabíamos qué nos harían emocionar, ni qué personaje se quedaría con nosotros durante décadas. Solo sabíamos que veríamos algo inédito. El desafío de Pixar no es demostrar que puede regresar al pasado, es lograr que cuando se apaguen las luces de la sala volvamos a sentir exactamente lo mismo que sentimos la primera vez que vimos a un juguete cobrar vida en la pantalla. Pixar no necesita volver atrás, necesita volver a sorprendernos.